Hola. Bueno, pues buenas tardes. Hemos intentado ser rápidos porque tengo que ir yo a iniciar la recreación de la batalla de Cutanda, que es mi pueblo. Una recreación de una batalla de 1120, que la hacemos todos los años desde hace 5 o 6 años. Bueno, yo creo que lo mejor es que luego preguntéis aquello que os interesa. Lo que os quiero trasladar, lo que hemos hablado es del ofrecimiento que yo ya realizó como Teruel existe y como Aragón existe, ya realizamos hace unas semanas, que era que nosotros podíamos valorar la posibilidad de abstenernos en el proceso de investidura si ello era una condición necesaria para evitar que en la formación de gobierno pues, estuviese Vox, ¿no? Hemos reiterado esa posición. Nosotros no compartimos la estrategia de bloques. Nosotros sé que es difícil de entender, pero no somos así. No estamos dispuestos a que se nos evalúe en un eje de bloques. Nosotros trabajamos por objetivos, trabajamos por el cumplimiento de determinados proyectos y no queremos estar en esa política de bloques. Y en ese sentido no compartimos que, por ejemplo, cuando alguien tiene en su mano hacer un esfuerzo para evitar aquello que cree perjudicial, no lo haga. Nosotros entendemos que para Aragón un gobierno entre PP y Vox no es conveniente, no es favorable para la comunidad autónoma, y como está en nuestra mano poder hacer algún pequeño esfuerzo en que eso no sea así, pues ofrecemos la posibilidad de hacer ese esfuerzo, ¿no? Si con nuestra abstención podemos evitar la conformación de ese gobierno y se puede producir una investidura que no tenga en cuenta a Vox, pues lo podemos valorar y lo podemos tener en cuenta. Y criticamos esa política en este caso como la criticamos también cuando lo hace el PP en Madrid. O sea, cuando el PP en Madrid achaca al PSOE que se echa en manos de Esquerra o de Bildu, y teniendo en su mano evitarlo no lo hace, pues tampoco nos parece correcto, ¿no? Porque si hay una política que tú no compartes y está en tu mano hacer algo, pues deberías hacerlo para precisamente alejarnos de esa política de bloques que en el fondo no tiene otro objetivo que la búsqueda de un voto, pero un voto probablemente muy reflexivo, guiado por el hooliganismo de la política, que creemos que es lo que hay que evitar. Hay que intentar meter sentido común en la política, hay que intentar que la reflexión sea lo que nos oriente a tomar las decisiones y no las vísceras ni las predisposiciones ideológicas. Y poco más, no hemos hablado más que de esas cosas, de la posibilidad de nuestra abstención, todo lo demás. Por ejemplo, las negociaciones que está habiendo a nivel territorial para la formación de ayuntamientos las están haciendo los distintos responsables que hay en el territorio. Nosotros, como sabéis, nuestra formación da amplia libertad, diríamos, a sus representantes territoriales, a sus concejales y a sus representantes en las distintas comarcas, y todavía se está haciendo, todavía se está negociando. Si queréis que responda alguna cosa en concreto. Bueno, ahí, como sabéis, hay muchas alternativas en la Diputación de Teruel. Hay una alternativa que es precisamente PP más nosotros, que sumamos mayoría. Hay otra alternativa que es PP más PAR, que también suma alternativa, no tan amplia como la nuestra. Y hay otra alternativa que es PSOE, nosotros y PAR. Estamos negociándolas todas, es decir, estamos viendo todas las posibilidades y precisamente también pulsando el sentir de nuestros representantes en el conjunto de la provincia. Con lo cual todavía falta un tiempo. No se decide mañana la Diputación, sino que se constituyen los ayuntamientos y esperamos seguir en esa pauta de negociación. Cuando después de elecciones dijeron ustedes que aspiraban a tener la presidencia de la Diputación Provincial de Teruel. El Partido Socialista se la ha ofrecido a ustedes. No sé si ya han tenido ustedes contactos con el PAR para poder sumar esa mayoría necesaria. Bueno, nosotros lo que dijimos después de conocer esa noticia es que precisamente si se oferta esa posibilidad, y en este caso no solo depende de nosotros dos, sino de un tercero, pues que hay que hablar con ese tercero, ¿no? Estamos a la espera de esa posible reunión a 3 partes. Lo que también decimos nosotros, que es muy importante que esa posible negociación sea teniendo en cuenta el peso específico de cada formación, ¿no? Entonces, bueno, creo que se está intentando convocar esa reunión. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en hablar con nadie, no tenemos firmado ni tenemos consensuado ningún pacto global con nadie. Es decir, aquí lo que estamos es negociando lo mejor en cada momento
para el cumplimiento de una serie de objetivos. A nosotros no nos importa tanto las sumas aritméticas para conseguir determinado puesto o determinada institución. Lo que nos importa es que compartamos, a aquellos que estamos dispuestos a sumar, que compartamos objetivos. Entonces, en ese sentido, la oferta que nos hacía el presidente Lambán el otro día, nuestra respuesta era fijemos previamente si compartimos objetivos o no. O sea, el PSOE está dispuesto a aceptar una moratoria con las renovables, está dispuesto a aceptar una comisión de investigación sobre las renovables, está dispuesto a ordenar previamente el desarrollo de las renovables, está dispuesto a poner un canon sobre las renovables que contribuya al desarrollo de los territorios donde se importa. Eso es lo que realmente nos importa. Nuestra gente espera saber si va a haber ambulancias 24 horas del día, los 365 días del año, con equipos médicos o con equipos sanitarios lógicos o los convenientes. Entonces, esas cosas son las prioridades que hay que cumplir para ver si sumamos o no sumamos. Nosotros sentarnos a sumar por un mero ejercicio aritmético no lo vamos a hacer. O sea, nosotros con quien nos sentemos a ver si sumamos o no sumamos, debe haber habido un previo acuerdo sobre el contenido programático que se va a intentar desarrollar. Y estamos viendo que hay determinadas diferencias que las había antes de las elecciones que siguen existiendo. Y esas diferencias o se subsanan o va a ser muy difícil tomar acuerdos con discrepancias de fondo sobre determinados aspectos. Y para nosotros, porque lo es también para la gente, esos aspectos son sustanciales. Bueno, la mesa la hemos tocado tangencialmente porque para la mesa todavía queda una semana al menos, o sea, que hay tiempo de negociación. Nuestra posición es que nosotros, aquello que está en nuestra mano para evitar un gobierno en la comunidad autónoma con la extrema derecha, lo haremos. Nosotros entendemos que es suficiente con una abstención. El otro ámbito no lo hemos contemplado, pero nuestro objetivo es evitar que la extrema derecha entre en el gobierno, obviamente. O sea que si se planteasen determinados escenarios, nosotros podríamos volver a replantear la situación. En este momento, esa situación simplemente llega a la abstención. Es el esfuerzo que creemos que se puede hacer de manera justificada con nuestros planteamientos y siempre, como he dicho antes, que se compartan unos objetivos programáticos que también los vamos a exigir para esa abstención. O sea, nosotros también vamos a exigir que se compartan los transportes sanitarios, que se comparta la posición sobre renovables, que se compartan las políticas de reequilibrio territorial que propugnamos para la comunidad autónoma, que se comparta que merece la pena hacer un esfuerzo para luchar de verdad contra la despoblación de la mayor parte de nuestras comarcas, no solo las turolenses, también las aragonesas. Entonces, todo eso también es exigible para la abstención. Pues mira, aunque parezca que falta muy poco tiempo, todavía, como he comentado antes, todavía se está negociando esos aspectos y se está negociando precisamente porque hay que acordar aspectos programáticos en los que se ha de estar de acuerdo, ¿no? Y esos aspectos programáticos, a día de hoy, que parecería muy fácil con la premura de tiempo ser asumidos, todavía no están asumidos de manera fehaciente y palpable por las partes, ¿no? Entonces. Gracias. No. Lo que he dicho en nuestra posición es que podemos hacer el esfuerzo de abstenernos. Creemos que con eso es más que suficiente para evitar que Vox entre en el gobierno. Lo único que sí que reafirmamos es que nuestra voluntad de hacer el esfuerzo porque eso sea así. O sea, no vamos más allá, pero creemos que es más que suficiente, ¿no? No, ese es un condicional porque ha de verificarse la asunción de verdad de los planteamientos programáticos. O sea, a nosotros se nos ha dicho de palabra que se asumen, pero eso hay que firmarlo, hay que ponerlo negro sobre blanco, de manera que luego sea exigible. O sea, si nosotros hablamos de que aceptemos una moratoria sobre las renovables, nosotros en los primeros 100 días queremos ver una moratoria sobre las renovables. Si hemos dicho que transporte sanitario, en los primeros 100 días queremos ver el transporte sanitario. Entonces, por eso lo pongo incondicional, porque, o sea, será una apuesta, pero será así, se asume de verdad ese planteamiento y de una forma que no solo sea la asunción verbal, ¿no? O sea, para nosotros los
contratos verbales tienen plena validez, pero queremos que conste por escrito esa asunción y que haya un compromiso de verdad, un compromiso también con un plazo temporal y cuando ese compromiso pueda requerir una inversión presupuestaria, también unas perspectivas de que esa inversión presupuestaria se va a contemplar en los primeros presupuestos que elabore este Gobierno, ¿no? Bueno, hasta ahora con las reuniones, estoy aquí, hasta ahora con las reuniones que ya han tenido, ¿quién cree que se acerca más a sus objetivos? ¿Quién comparte más lo que ustedes piden? Bueno, pues en todos los casos faltan todavía perfilar determinados aspectos, pero he de reconocer que, por paradójico que parezca, por ejemplo, en nuestra posición con las renovables está más próximo el Partido Popular que el Partido Socialista. Y digo por paradójico, que no tendría que ser por paradójico, pero bueno, está siendo así. Es decir, nos está costando determinados más esfuerzos que se asuma, por ejemplo, el concepto de que hace falta, pero hace falta por sentido común, no porque lo digamos nosotros, hace falta frenar la implantación, una moratoria, pararse a pensar dónde es conveniente para el futuro de la comunidad autónoma ubicar estas centrales de energías renovables, y eso está siendo más fácil que lo asuma, o por lo menos declara asumirlo con más facilidad el Partido Popular que el Partido Socialista. Pero en cualquier caso, he de reconocer que en todos los ámbitos faltan por perfilar cuestiones que lo haremos en estos días, ¿no? Sí, decía que hay diferencias que siguen existiendo. ¿A qué diferencias se refiere? No, pues me refiero, por ejemplo, en este tema, no quiero centrarlo todo en este tema solo de la implantación de las renovables, pero, por ejemplo, en qué plazo, hablando de otro tema, el transporte sanitario de emergencia, ¿no? Pues, ¿en qué va a consistir esa solución de 24 horas del día, 365 días del año? ¿Qué grado de...? Nosotros proponemos que eso sea así, pero también proponemos reinternalizando el servicio en el salud, en la comunidad autónoma. Pues, por ejemplo, esa reinternalización, falta que el PP le dé el ok. Le dé el ok en el sentido porque quizá probablemente su política no fuese exactamente esa. Pero para que ese servicio sea realmente eficaz, entendemos que ha de ser reinternalizado y ha de prestarse desde el sector público. Y esa, por ejemplo, es un matiz que interesa perfilar. Por eso digo que lo de menos casi está siendo si se suma o no se suma. Lo importante para nosotros es que se sume a partir de compartir aspectos programáticos relevantes. No pedimos que sea el 100%, pero sí lo relevante, aquello que está esperando nuestra gente, pero nuestra gente, la mayor parte de la ciudadanía de Aragón, porque le afectan a su vida diaria. Ellos quieren saber si van a tener una ambulancia al servicio de verdad o no, y si esa ambulancia va a estar garantizada desde el sector público, no desde que le vaya bien a una empresa o de que se genere determinados conflictos empresariales. Ese tipo de garantías son las que estamos pidiendo. Sí, para tranquilidad, yo creo que todos hemos hablado con todos, y únicamente sé como hay tres escenarios posibles, pues un poco estamos evaluando cuál puede ser más para nosotros en concreto, más certero en el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Es decir, que hay determinadas formaciones tienen más credibilidad que otras, determinados responsables tienen más credibilidad que otras, y en cualquier caso todo eso queremos que se plasme por escrito para que no sea un simple acuerdo verbal, pero sí que se está hablando, sí, obviamente. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos para otro día, que imagino que nos iremos viendo por esta casa, realmente he de reconocer que me gusta esta casa. Muchas gracias. No, así por segunda vez en el día, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa del Partido Popular de Aragón, en el que quiero decirles que la reunión con el candidato de Teruel Existe ha sido una reunión cordial también. Quiero agradecerle, por supuesto, el que haya venido al llamamiento que le hemos hecho desde el Partido Popular a dialogar, y sobre todo quiero agradecerle la posición que ha tenido respecto de lo que puede ser la gobernabilidad en Aragón. Yo creo que Teruel Existe está siendo coherente con lo que ha dicho, coherente con lo que ha defendido, y está dispuesto a hablar de la gobernabilidad en el futuro.
Esas son las grandes diferencias que podemos constatar en el día de hoy. Hay partidos políticos que se instalan en la oposición, partidos políticos que tienen una posición de no favorecer la gobernabilidad y partidos políticos que están dispuestos a hablar de la gobernabilidad fruto del resultado de las elecciones y siendo coherentes, no solamente con lo que han dicho, sino coherentes con el resultado de las elecciones. Por lo tanto, creo que hay un puente de diálogo con Teruel Existe. Creo que existe la posibilidad de que hablemos con ellos de cuestiones que estén relacionadas con la gobernabilidad de Aragón, pero es verdad que todavía vamos a seguir avanzando en esos caminos, porque no hay nada definitivo ni nada cerrado todavía. Tener 34 diputados. Tomás Guitarte nos ha explicado que le ha transmitido que están dispuestos a abstenerse si con ellos evitase la entrada de Vox en el gobierno. ¿Qué le parece esa iniciativa? Bueno, yo lo que digo es que son necesarios 34 diputados, o por lo menos una mayoría simple, y es evidente que ese camino de la gobernabilidad del que habla Teruel Existe yo lo quiero agradecer. Creo que es coherente y creo que es evidente que vamos a explorar todas las posibilidades que existan para tener un gobierno que mejore la vida de los aragoneses. Cuando podamos tener cerrados otros escenarios, pues valoraremos esos escenarios, pero hoy el único escenario que hay es el de que Teruel Existe está dispuesto a hablar de la gobernabilidad de Aragón. Es un punto de partida. ¿Solo se valora que Teruel Existe se abstenga, no se da un pasito más para poder llegar a un acuerdo de legislatura y que haya votos a favor? Bueno, es que 28 y 3 suman 31. Entonces, la aritmética de las elecciones, el resultado de las elecciones es evidente que determina las posibilidades de poder formar gobierno, ¿no? Y por lo tanto vamos a explorar todos los caminos para ver cuál es la mejor fórmula posible. Pero a día de hoy el escenario es ese. Le piden un compromiso por escrito para poder abstenerse, en el que se recojan todos los compromisos con partida presupuestaria y que se ejecuten en 100 días. ¿Eso estaría dispuesto a poder comprometerse el Partido Popular por su abstención? Pues es evidente que si somos capaces de llegar a un acuerdo y ese acuerdo desemboca en una gobernabilidad, es evidente que los compromisos los vamos a cumplir, ¿no? Es decir, creo que es importante que las palabras se cumplan y que si hay un acuerdo, ese acuerdo se cumpla. Es la vocación del Partido Popular y entiendo que si somos capaces de llegar a un acuerdo, nuestra vocación, como no puede ser de otra forma, será cumplirlo. Bueno, estamos hablando. Es decir, estamos hablando con Teruel Existe sobre la posibilidad de la Diputación Provincial de Teruel. Es verdad que estamos hablando con el Partido Aragonés y estamos hablando de Teruel Existe en un escenario en el que la Diputación Provincial estaría presidida por el Partido Popular, pero hoy, de hecho, hay sitios en los que en el territorio, en distintos municipios, los concejales todavía están hablando. Es decir, todavía hay algunos lugares en los que están esta misma tarde acabando de cerrar lo que pueden ser las investiduras de alcaldes mañana. En el escenario de la Diputación Provincial todavía tenemos más tiempo y, por lo tanto, nuestra idea sigue siendo la misma, sigue siendo la de presidir la Diputación Provincial de Teruel, pero ese no es un acuerdo que no está cerrado. Entiendo pues que Teruel Existe no se ha comprometido a ese voto en blanco. No, yo por eso lo que quiero decirles desde el principio es que de lo que hemos hablado es de la gobernabilidad. Y es evidente que la gobernabilidad se puede obtener, es decir, el que haya una investidura se puede obtener con distintos escenarios. Teruel Existe dice que está dispuesto a colaborar en la gobernabilidad de la comunidad autónoma y a tener una posición política que no se instale en el no, es decir, que no sea exclusivamente votar no a la legislatura. Chunta Aragonés esta mañana lo ha dejado claro. Chunta Aragonés ha dicho vamos a votar no y no hay más alternativa que la de situarnos en la oposición. Cuando hablamos con el Partido Socialista y cuando hablamos con el señor Lambán, nos dijo no es no, ¿qué parte del no has entendido?
Y en el caso de Teruel existe, la posición es distinta. Hay una posición de buscar la gobernabilidad y de que esos puentes de diálogo continúen para ver si somos capaces de que fructifiquen. Pero todavía no estamos en esa situación, porque depende de más formaciones políticas, depende de otros acuerdos a los que todavía seamos capaces de llegar. ¿Alguna pregunta más? Siempre. Buenas tardes. Solo quería saber si habían concretado alguna otra reunión más adelante o si ya serán los tiempos los que... No. No, fundamentalmente porque yo creo que en este relato que les estoy contando creo que es importante que hablemos con todas las formaciones políticas primero. Es decir, es evidente que todavía nos queda hablar con otras formaciones políticas, con algunas de ellas podríamos hacer previsiones de cuál va a ser la posición en la que se encuentren, pero yo creo que es importante que respetemos los tiempos y que respetemos esas conversaciones, que respetemos al resto de formaciones políticas. Yo no quiero aventurar nada de lo que otros partidos políticos que han obtenido representación en las Cortes nos puedan decir en las reuniones que tendremos la semana que viene. Y, por tanto, vamos a acabar la ronda de contactos que desde el primer día dijimos, que la noche electoral dijimos que íbamos a plantear, desde la segunda fuerza más votada, que es el Partido Socialista, hasta la última de todas ellas, que es el Partido Aragonés. Vamos a ser respetuosos con ellos, vamos a tener el diálogo y esas reuniones con ellos, y cuando acabemos esa primera ronda, no se preocupen que les contaremos cuáles son los siguientes pasos.